Las acciones únicas del Espíritu Santo. Segunda parte del libro La muerte de la muerte en la muerte de Cristo, por John Owen. Podemos considerar las acciones de la gente que es el tercero en orden en ese bendito ser, cuyo todo es el todo, el Espíritu Santo. En su operación distinta, evidentemente concurre con varias partes principales o grandiosas de esta obra. Nos referiremos a tres de estas partes. Primero, la encarnación del Hijo. El Espíritu Santo concurre con su asistencia plena en el curso de la vida del Hijo mientras habitó entre nosotros, porque su madre fue hallada con niño, habiendo concebido del Espíritu Santo. Mateo 1, versículo 18. Si preguntamos, junto con María, ¿cómo podría ser esto?, el ángel lo resuelve tanto para nosotros como para ella en Lucas 1, versículo 35, en la medida en que es lícito conocer estas cosas misteriosas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fue un poder de sombra en el Espíritu, una alusión a las aves que cubren sus huevos para que sus crías sean incubadas por el calor. Esta concepción fue solo por el Espíritu, quien incubó el feto, como en el principio del mundo. Ahora, en el proceso, así como este niño fue concebido por el poder del Espíritu, también fue lleno del Espíritu, y crecía fortalecido en él. Lucas 1, versículo 80. Habiendo recibido una plenitud del Espíritu en sus dones y gracias, sin medida limitada, fue completamente equipado y preparado para su gran tarea. Segundo, en la oblación del Hijo. Su oblación, u ofrenda, o pasión, es por el Espíritu Eterno. Ambos son lo mismo con respecto a lo que Él sufrió y lo que hizo a través de esos sufrimientos. Por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hebreos 9, versículo 14. Esto puede referirse a ofrecerse a sí mismo como un sacrificio sangriento en la cruz o presentarse continuamente ante su Padre. Ofrecerse voluntariamente a través de ese Espíritu fue el fuego eterno que ardía bajo este sacrificio y lo que lo hizo aceptable para Dios. No veo gran fundamento para lo que algunos sostienen que el Espíritu Eterno se refiere a la propia deidad de nuestro Salvador. No veo razón por la cual no pueda decirse que se ofreció a sí mismo a través del Espíritu Santo, si en otro lugar es declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, como en Romanos 1, versículo 4, o vivificado en espíritu, como en Primera de Pedro 3, versículo 18. La obra del Espíritu fue tan necesaria en su oblación como en su resurrección, en su muerte como en su vivificación. Tercero, en la resurrección del Hijo. Su resurrección es mencionada por el apóstol en Romanos 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Y así hemos descubierto los benditos agentes y responsables en esta obra, sus varias acciones y la concurrencia ordenada hacia todo. Aunque pueden ser distinguidos, no están divididos como para excluir que cada acción sea atribuida a toda naturaleza, de la cual cada persona es partícipe. Y así como la comenzaron, también la llevarán conjuntamente a su aplicación final y cumplimiento, porque debemos dar gracias al Padre que nos hizo aptos, es decir, por su Espíritu, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Colosenses 1, versículos 12 al 13. Los medios utilizados. Primero, la dispensación de Cristo como mediador. Nuestra siguiente tarea, en orden de ejecución más que de intención, será descubrir los medios en esta obra. Estos son las mismas varias acciones mencionadas antes, pero ahora serán considerados en otro respecto, como medios ordenados para obtener un fin propuesto. Ahora,
debido a que las acciones del Padre y del Espíritu fueron todas ejercidas hacia Cristo y terminaron en Él como Dios y hombre, solo Cristo y sus realizaciones deben ser considerados como los medios en esta obra. Las varias concurrencias de las otras dos personas se presuponen como necesariamente antecedentes o concominantes a los medios. Los medios que son utilizados u ordenados por estos agentes para este fin propuesto es toda esa economía o dispensación llevada a cabo hasta el final. De esto nuestro Salvador Jesucristo es llamado mediador. Este oficio, como mencioné antes, usualmente se distingue en dos partes. Primero, su oblación. Segundo, su intercesión. Primero, su oblación. Por su oblación no solo nos referimos a la ofrenda particular de sí mismo a la cruz como una ofrenda a su Padre. Como tal, Él fue el Cordero de Dios sin mancha ni contaminación. Él llevó nuestros pecados, o los cargó consigo, en su propio cuerpo sobre el madero. Esta fue la suma y complemento de su oblación, y en lo que principalmente consistió. Pero su oblación también fue toda su humillación, o estado de vaciarse a sí mismo. Esta humillación se manifestó por su obediencia voluntaria a la ley, habiéndose hecho bajo ella, para que Él fuera el fin de la ley para los que creen. Romanos 10, versículo 4. También se manifestó por su sujeción a la maldición de la ley, en la miseria y sufrimiento antecedentes de su vida, así como por su sometimiento a la muerte, incluso la muerte de cruz. Filipenses 2, versículo 8. Porque ninguna acción suya como mediador debe ser excluida de lo que compone el todo de los medios en esta obra. Segundo, su intercesión. Tampoco por su intercesión me refiero solo a su aparición celestial en el lugar santísimo para aplicarnos todas las cosas buenas compradas y obtenidas por su oblación. También me refiero a cada acto de su exaltación que conduce a ese fin, desde su resurrección hasta su sentarse a la diestra de la majestad en las alturas, habiéndosele sometido los ángeles, las autoridades y los poderes. Primera de Pedro 3, versículo 22. En esto, su resurrección es la base y fundamento del resto, porque si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Primera de Corintios 15, versículos 13 al 14. Y aún están en sus pecados. Versículo 17. Y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 19. Su resurrección debe ser especialmente considerada como aquello a lo que gran parte del efecto es a menudo atribuido, porque fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Romanos 4, versículo 25. Así, toda la dispensación y la intercesión perpetua de Cristo por nosotros en el cielo sigue de su resurrección, porque Dios, habiendo levantado a su Hijo Jesús, lo envió para que los bendijera, a fin de que cada uno se convirtiera de sus iniquidades. Hechos 3, versículo 26. Segundo, la oblación y la intercesión como un solo medio. Ahora, toda la dispensación, con un especial respecto a la muerte y el derramamiento de sangre de Cristo, es el medio del que hablamos. Esto concuerda con lo que se dijo antes en general, porque no es algo deseable en sí mismo ni por sí mismo. La muerte de Cristo no tenía nada bueno en sí, hablando de su sufrimiento, no de su obediencia, excepto en cuanto era conducente a un fin mayor, como manifestar la gloriosa gracia de Dios. Que bien había en que Herodes y Poncio Pilato, junto con los gentiles y el pueblo de Israel, se unieran con tal villanía y crueldad horrenda contra el Santo Hijo de Dios, a quien él ungió. Hechos 4, versículo 27. O qué bien había en que el Hijo de Dios fuera hecho pecado y maldición, para ser quebrantado, afligido y sufrir tal ira que todo el marco de la naturaleza tembló al verlo. Qué bien, qué belleza y forma hay en esto, para que fuera deseado en sí mismo y por sí mismo. Sin duda, ninguno en absoluto. Debe entonces ser visto como un medio conducente a un fin. La gloria y el esplendor de eso debe quitar toda la oscuridad y confusión en la cosa misma. Así fue intencionado por los benditos agentes en ello,
por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, fue entregado y crucificado. Hechos 2, versículo 23. Todo lo que le fue hecho fue, todo lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos 4, versículo 28. Lo que fue debe ser declarado más adelante. Ahora, con respecto al todo, algunas cosas deben observarse. Aunque la oblación y la intercesión de Jesucristo son actos distintos en sí mismos y tienen productos y resultados inmediatos asignados a ellos, no deben ser divididos o separados en ningún aspecto o respecto. Cualquier relación que uno tenga con ciertas personas o cosas, el otro la tendrá igualmente en su tipo. Existe esta múltiple unión entre ellos. Primero, ambos tienen el mismo fin. Ambos están destinados a obtener y cumplir el mismo fin completo y total que se propone, es decir, llevar efectivamente a muchos hijos a la gloria, para la alabanza de la gracia de Dios. Segundo, ambos tienen el mismo objeto. Cualquier persona a la que uno respete en las cosas buenas que obtiene para ellos, el otro respeta al aplicar las cosas buenas así obtenidas a las mismas personas, porque Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Romanos 4, versículo 25. En resumen, esto significa que el objeto de uno no tiene una extensión mayor que el objeto del otro. O dicho de otra manera, aquellos por quienes Cristo se ofreció a sí mismo, por todo y solo por ellos intercede. Esto es según su propia palabra. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para hacer una oblación, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17, versículo 19. Tercero, su oblación es el fundamento de su intercesión. La oblación de Cristo es el fundamento de su intercesión. Por la oblación, Él obtuvo todo lo que se nos otorga en virtud de su intercesión. Y eso es porque la única razón por la cual Cristo obtuvo algo con su muerte fue que pudiera ser aplicado a aquellos para quienes fue obtenido. En resumen, la oblación y la intercesión de Jesucristo son un medio completo para producir el mismo efecto. El propósito mismo de su oblación es que todas las cosas que son obtenidas sean otorgadas por su intercesión. Sin su aplicación, su oblación ciertamente fallaría en su fin propuesto. Por lo tanto, no se puede afirmar que la muerte o la ofrenda de Cristo obtuviera algún bien para una persona más de lo que su intercesión lo aplica. Intercediendo por todo el bien que fue comprado y prevaleciendo en todas sus intercesiones, porque el Padre siempre escucha a su Hijo, es evidente que todos por quienes Cristo murió deben tener aplicados todos los bienes comprados por la muerte de Cristo. Debido a que esto es evidentemente destructivo para la causa adversa, debemos detenernos un poco en el tema para confirmarlo. Ahora solo propondré aquellas razones que pueden tratarse aparte de la prueba principal. Una propuesta posterior asignará el fin propio que se pretendía y se efectuó con la muerte de Cristo. La prueba principal debe posponerse hasta entonces. Primero, la Escritura las une. Nuestra primera razón se toma de la unión perpetua que la Escritura hace de ambos, casi siempre uniéndolos. Presenta aquellas cosas que se consideran los frutos y efectos distintos de cada uno como inseparables. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53, versículo 11. La justificación real de los pecadores, que es el fruto inmediato de su intercesión, ciertamente sigue a su acto de llevar sus iniquidades. Y en el siguiente versículo, Dios los une de una manera que seguramente nadie debería separar. Él llevó el pecado de muchos. He aquí su oblación. E intercedió por los transgresores. Él intercede por aquellos transgresores cuyo pecado lleva. Y hay una expresión en Isaías 53, versículo 5, que hace evidente que el efecto inmediato de su pasión es la aplicación completa de todas las cosas buenas por las cuales intercede. Por sus heridas fuimos nosotros curados. Nuestra curación total es el fruto y la obtención de sus heridas. La oblación se consume por ello. Así también en Romanos 4, versículo 25,
Él fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitó para nuestra justificación. Él resucitó para justificar a aquellos por cuyas transgresiones murió. Por lo tanto, si murió por todos, todos deben ser justificados. De lo contrario, el Señor habría fallado en su propósito y diseño, tanto en la muerte como en la resurrección de su Hijo. Aunque algunos han afirmado esto con audacia, por mi parte, aborrezco aceptar una idea tan blasfema. Más bien, abracemos la doctrina del apóstol que fundamenta la seguridad de nuestra gloria eterna y nuestra libertad de toda acusación en la muerte de Cristo. Esto es así porque su intercesión por nosotros sigue inseparable y necesariamente a su muerte. ¿Quién, pregunta, acusará a los escogidos de Dios? Parece que Cristo murió solo por los escogidos. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Nadie será condenado por quien Cristo murió? Entonces, ¿qué pasa con este rescate general propuesto? Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, versículos 33 al 34. Aquí está la igual extensión de uno y otro. Aquellos que están concernidos en uno son los mismos que están concernidos en el otro. Que Él murió por todos e intercede solo por algunos, difícilmente puede cuadrar en este texto. Esto es especialmente cierto considerando el fundamento de todo esto, que se encuentra en el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El amor de Dios lo movió a entregar a Cristo a la muerte por todos nosotros. De esto, el apóstol infiere una especie de imposibilidad de no darnos todas las cosas buenas en Él. ¿Cómo puede reconciliarse esto con la opinión de aquellos que afirman que Él dio a su Hijo por millones a quienes no dará ni gracia ni gloria? No lo veo. Pero descansamos en la afirmación del apóstol, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, para que, habiendo sido ahora justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Romanos 5, versículos 6 al 9. Este mismo vínculo inseparable entre la oblación y la intercesión de Cristo, con sus frutos y efectos, se insinúa en muchos otros lugares. Segundo, ambos son actos del oficio sacerdotal. Ofrecer e interceder, sacrificar y orar, son ambos actos del mismo oficio sacerdotal. Ambos son requeridos en cualquiera que sea sacerdote. Si omite cualquiera de estos, no puede ser un sacerdote fiel para aquellos a quienes representa. Si no hace una ofrenda por ellos o no intercede por el éxito de su oblación en su nombre, entonces carece en el desempeño de su oficio. Pero encontramos ambos unidos en Jesucristo. Como dije antes, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2, versículos 1 al 2. Si Él ha de ser un sumo sacerdote misericordioso sobre la casa de Dios, para que los hijos sean alentados a acercarse a Dios por Él, entonces debe ser un abogado tanto para interceder como para ofrecer un sacrificio propiciatorio. El apóstol hace esto muy claro, y lo prueba evidentemente en la epístola a los Hebreos. Allí describe el sacerdocio de Cristo. La ejecución de ese oficio consiste en dos actos: ofrecerse a sí mismo en y por el derramamiento de su sangre, e interceder por nosotros completamente. Al realizar ambos, nos exhorta a acercarnos con confianza al trono de la gracia, porque Cristo vino como sumo sacerdote de los bienes venideros, no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, versículos 11 al 12. Su oblación sangrienta le dio entrada al lugar santo no hecho por manos. Allí cumplió la parte restante de su oficio. El apóstol compara su entrada al cielo por nosotros con la entrada del sumo sacerdote al lugar santo, con la sangre de toros y machos cabríos sobre él. Versículos 12 al 13. Sin duda,
Esto fue para orar por aquellos en cuyo nombre había hecho la ofrenda. Versículo 7. Se presentó ante su Padre para que su oblación anterior fuera eficaz. Por eso se dice que tiene un sacerdocio inmutable, porque permanece para siempre. Hebreos 7, versículo 24. Él es capaz de salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Versículo 25. Por lo tanto, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Hebreos 10, versículos 19 al 22. Entonces, es evidente que ambos son actos del mismo oficio sacerdotal en Cristo. Si realiza cualquiera de ellos por alguien, entonces debe necesariamente realizar el otro también por ellos, porque no ejercerá ningún acto o deber de su función sacerdotal en nombre de alguien por quien no sea sacerdote. Y por quien es sacerdote, debe realizar ambos, porque es fiel en el desempeño de su función en nombre de los pecadores por quienes asume ese oficio. Estos dos, entonces, oblación e intercesión, deben tener la misma extensión con respecto a sus objetos. No pueden separarse de ninguna manera, y aquí, por cierto, debo preguntar a aquellos que se oponen a nosotros sobre la muerte de Cristo, si están de acuerdo en que Él intercede por todos o no. Si no, entonces lo hacen solo medio sacerdote. Si lo hacen, entonces deben defender su error de que todos serán salvos, o deben admitir la blasfemia de que Cristo no es escuchado por su Padre. Tampoco puede Cristo prevalecer en su intercesión, lo cual incluso los santos en la tierra están seguros de hacer cuando hacen sus súplicas según la voluntad de Dios. Romanos 8, versículo 27. Primera de Juan 5, versículo 14. Además, se dice expresamente que el Padre siempre lo escucha. Juan 11, versículo 42. Eso fue cierto cuando aún estaba en la carne y no había terminado la gran obra que fue enviado a hacer. ¿Cuánto más es eso cierto ahora, habiendo hecho la voluntad y terminado la obra de Dios? Ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él desea y solicita que se cumplan las promesas que le fueron hechas al emprender esta obra. Tercero, la naturaleza de la intercesión lo requiere. La naturaleza de la intercesión de Cristo probará no menos de lo que afirmamos. Requiere una conjunción inseparable entre ella misma y su oblación, porque, tal como está ahora perfeccionada en el cielo, no es una humilde abyección de sí mismo, con llantos, lágrimas y súplicas. No puede concebirse como una mera súplica vocal. Es real. Él se presenta rociado con la sangre del pacto ante el trono de la gracia en nuestro favor. Porque Cristo, dice el apóstol, no entró en un santuario hecho de manos, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Hebreos 9, versículo 24. Su intercesión allí es una aparición por nosotros en el cielo, en la presencia de Dios. Es una demostración de su cuerpo sagrado, en el cual sufrió por nosotros. Porque en Hebreos, como dijimos antes, el apóstol compara su entrada al cielo por nosotros con la entrada del sumo sacerdote al lugar santo, con la sangre de toros y machos cabríos sobre él. Hebreos 9, versículos 12 al 13. Nuestro Salvador está allí con su propia sangre. Se presenta a sí mismo para que su oblación anterior tenga su eficacia perpetua, hasta que los muchos hijos que le fueron dados sean llevados a la gloria. Su intercesión consiste en esto. No es más que una continuación de su oblación, por así decirlo. Él fue un cordero inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13, versículo 8. Ahora, antes de que su oblación real fuera completada, su intercesión era simplemente un compromiso por la obra que se cumpliría en el tiempo debido. Y así, ciertamente lo que sigue a su oblación no es más que la presentación de lo que se cumplió según ese compromiso. Es decir, su intercesión continúa su oblación al reclamar aquellas cosas que fueron obtenidas por su oblación mediante un recuerdo y declaración de ella. Entonces, ¿cómo es posible que su oblación tenga un alcance y extensión mayor que su intercesión? Puede decirse que él hace una ofrenda por aquellos por quienes no intercede, cuando su intercesión no es más que la presentación de esa ofrenda en nombre de aquellos por quienes sufrió.
Su intercesión otorga aquellas cosas buenas que fueron compradas por su oblación. Cuarto, el pacto lo especifica. De nuevo, si la oblación y la muerte de Cristo obtuvieron y adquirieron toda cosa buena para que fuera otorgada, y si la intercesión de Cristo realmente otorga toda cosa buena, entonces tanto la oblación como la intercesión tienen el mismo objetivo. Ambos son medios que conducen a un mismo fin. Ahora, para probar esta suposición, debemos recordar lo que dijo antes sobre el acuerdo entre el Padre y el Hijo. Al comprometerse voluntariamente en esta gran obra de redención, el Señor le prometió al Hijo, como fin de sus sufrimientos, la recompensa de sus labores y el fruto de su mérito, todo aquello por lo cual después intercede. Debe haber un fundamento para la intercesión de nuestro Salvador. Es una súplica, ya sea virtual o formal, real u oral, que se hace para obtener algo. ¿No debe descansar en alguna promesa que le fue hecha? ¿Hay algún bien otorgado que no sea prometido? ¿No es evidente que la intercesión de Cristo descansa en una promesa como la del Salmo 2, versículo 8? Pídeme, y te daré por herencia las naciones. Ahora, ¿por qué se le hizo esta promesa y compromiso a nuestro Salvador? ¿No fue por soportar lo que los reyes de la tierra se levantan y los príncipes consultan unidos contra él? Salmo 2, versículo 2. Los apóstoles interpretan esto como referido a Herodes, Poncio Pilato y el pueblo de los judíos, quienes lo persiguieron hasta la muerte e hicieron con él todo lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos 4, versículos 27 al 28. La intercesión de Cristo, entonces, está fundamentada en promesas hacia Él, y estas promesas no son más que un compromiso para otorgar realmente a aquellos por quienes sufrió todas las cosas buenas que su muerte y oblación merecieron y compraron. Solo puede ser que Él interceda por todos aquellos por quienes murió. Su muerte obtuvo todo, y cada cosa que su intercesión otorga, y hasta que sean otorgadas, su oblación no tiene sus frutos y efectos completos. En cuanto a si la muerte de Cristo obtiene lo que nunca es concedido, veremos más adelante si eso contradice las Escrituras y el sentido común. Quinto, Cristo los unió. Además, lo que Cristo ha unido, que nadie lo separe. Podemos distinguir entre ellos, pero no podemos separarlos. Ahora, Cristo unió la oblación y la intercesión mismo en Juan 17, porque allí entonces Él tanto se ofreció como intercedió. Se ofreció a sí mismo tan perfectamente con respecto a su propia voluntad e intención, versículo 4, como lo hizo en la cruz, e intercedió tan perfectamente como ahora intercede en el cielo. ¿Quién entonces puede dividir estas cosas o separarlas? Consideren especialmente que la Escritura afirma que una sin la otra sería inútil. Si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra fe. Aún están en sus pecados. Primera de Corintios 15, versículo 17. La remisión y redención completa no podrían obtenerse sin que nuestro sumo sacerdote entrara en el lugar santísimo para interceder por nosotros. Hebreos 9, versículo 12. Sexto, nuestra consolación depende de ello. Finalmente, separar y dividir la muerte y la intercesión de Cristo con respecto a sus objetos corta cualquier consuelo que alguien pueda tener de la seguridad de que Cristo murió por él. La doctrina del rescate general no es una doctrina consoladora. Corta todos los nervios y tendones de ese fuerte consuelo que Dios tan abundantemente quiere que recibamos. Diré más sobre eso más adelante. Por ahora, solo mostraré cómo corta nuestro consuelo en un aspecto particular. El principal fundamento de toda la confianza y seguridad que tenemos en esta vida, gozo inefable y glorioso, Primera de Pedro 1, versículo 8, surge de esta estricta conexión entre la oblación y la intercesión de Jesucristo. Por la una, Él ha obtenido todas las cosas buenas para nosotros, y por la otra, realmente las otorga. Él nunca deja nuestros pecados, sino que sigue a cada tribunal hasta que sean completamente perdonados y claramente expiados. Hebreos 9, versículo 26.
Él nunca nos dejará hasta que haya salvado completamente a aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Su muerte sin su resurrección no habría sido de provecho para nosotros. Toda nuestra fe en Él habría sido en vano. 1 Corintios 15, versículo 17. Así que, si se separan, ofrece poco consuelo. Pero si están conectados, es un fundamento seguro para que un alma construya sobre él. ¿De qué me servirá estar persuadido de que Cristo murió por mis pecados, si, no obstante, mis pecados pueden aparecer contra mí para mi condenación, donde y cuando Cristo no aparecerá para mi justificación? Hebreos 7, versículo 25. Si preguntan, junto con el apóstol, ¿quién es el que condenará?, pueden responderse fácilmente. Dios por su ley puede condenarme, a pesar de que Cristo murió por mí. Romanos 8, versículo 34. En efecto, dice el apóstol, pero Él resucitó y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Él no descansa en su muerte. Él ciertamente intercederá por aquellos por quienes Cristo murió, y esto es lo que da un consuelo firme. Nuestros pecados no se atreven a aparecer, ni ninguno de nuestros acusadores contra nosotros, donde Él aparece por nosotros. Las objeciones capciosas contra este texto serán consideradas después. Espero haber confirmado y probado suficientemente lo que propuse al principio de este capítulo sobre la identidad del objeto de la oblación y la intercesión de Jesucristo. Por lo dicho en la última parte, claramente se ve que la oblación y la intercesión de Cristo tienen igual alcance y extensión con respecto a sus objetos. Y sus objetos compartidos son las personas por quienes se ofreció una vez y por quienes intercede continuamente. Y así su oblación y su intercesión deben ser vistas como un medio conjunto para alcanzar un fin propuesto. ¿Cuál es ese fin? Se considera a continuación. Pero como encuentro que hay algunos que objetan la verdad anterior, debo remover sus objeciones antes de proceder. Lo haré como un hombre que quita el estiércol hasta que todo se ha ido. Primera de Reyes 14, versículo 10. El resumen de uno de nuestros argumentos anteriores es este. El sacrificio y la intercesión pertenecen a la misma persona, como sumo sacerdote. Nuestro Salvador es el sumo sacerdote más absoluto, y de hecho, el único verdadero como sumo sacerdote. En él se encuentran todas aquellas perfecciones que otros recibieron solo como una representación débil y típica. Y él realiza tanto el sacrificio como la intercesión en el nombre de aquellos por quienes es sumo sacerdote. Argumentos generales a favor de la redención universal. Primero, él murió por todos, pero solo intercede por la Iglesia. Encuentro que algunos proponen una objeción al universalismo que no es muy diferente a esta. El rescate y la mediación de Cristo no es más extensa que su oficio de sacerdote, profeta y rey, pero estos oficios pertenecen a su Iglesia y a sus escogidos. Por lo tanto, su rescate solo les pertenece a ellos. La intención y el significado de este argumento son los mismos que lo propusimos. Cristo no ofreció nada por aquellos por quienes no es sacerdote, y es sacerdote solo por aquellos por quienes también intercede. Si tengo la oportunidad de usar este argumento más adelante, le daré más peso y fuerza de lo que parece tener tal como está planteado. El interés de quienes hacen este argumento es presentar su caso de la manera menos ofensiva posible, para que parezca que lo han resuelto de manera justa. Pero veamos la evasión, tal como es. Alguien que respondió a este argumento dijo, «Esta es una objeción sobria». Al principio, imaginé que esta respuesta amistosa se debía a que encontraba el argumento amable y fácil de satisfacer, pero al leer la respuesta, descubrí que, lejos de lo que se pretendía, solo sirvió para expresar algunas concepciones nuevas, débiles y falsas. Por lo general, lo que escucho de él en respuesta en otros argumentos es: «Esto es horrible, eso es blasfemia, detestable, abominable y falso». Frases que no pueden ser soportadas ni evitadas por aquellos de su persuasión. Después de un tiempo me di cuenta de que la razón de su respuesta amistosa estaba insinuada en sus primeras palabras.
Lo que quiso decir fue que esta objeción no niega la muerte de Cristo por todos los hombres, sino solo su rescate y mediación por todos los hombres. Ahora, en verdad, si esto es así, entonces no estoy de acuerdo con su juicio. No es una objeción sobria, y no puedo ser persuadido de que cualquier hombre en su sano juicio la propondría. Que Cristo muriera por todos, y sin embargo no fuera un rescate por todos, a pesar de afirmar que vino para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, versículo 28, es para mí una clara contradicción. La primera y más extendida comprensión de la muerte de Cristo es que es un rescate. De hecho, ¿no hacen este hombre y aquellos de la misma persuasión que el rescate sea tan extenso como la muerte de Cristo? ¿O distinguen y dividen aún más los fines de la muerte de Cristo? Como ya hemos escuchado de ellos, Él no intercede por todos por quienes pagó un rescate. ¿Dirán también que no pagó un rescate por todos por quienes murió? Entonces, ¿quiénes eran esos otros por quienes murió, si el propósito mismo de su muerte era pagar un rescate? Esos otros deben estar más allá de todos y cada uno de los hombres, porque de hecho sostienen que Cristo pagó un rescate por todos. Pero veamos qué dice más adelante. En una causa tan fácil como esta, es una vergüenza aprovecharse. La respuesta a esta objeción dice, es fácil y clara en la Escritura, porque la mediación de Cristo es tanto más general como más especial. Es más general porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2, versículo 5. Y es más especial porque Él es el mediador del nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9, versículo 15. Según eso, se dice, Él es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. 1 Timoteo 4, versículo 10. Así que en todos los oficios de Cristo, el sacerdote, el profeta y el rey, hay algo que es más general y algo más especial y único. Y esto es lo que él llama una respuesta clara y sencilla de la Escritura. Deja cómo se aplica el argumento a nuestra conjetura. Hasta donde puedo concebir, esta debe ser su aplicación. Es cierto que Cristo pagó un rescate solo por aquellos por quienes es mediador y sacerdote, pero Cristo debe ser considerado de dos maneras. Primero, como un mediador y sacerdote general para todos, y segundo, como un mediador y sacerdote especial para algunos. Él paga el rescate como un mediador general e intercede como un mediador especial. Supongo que esto es parte de su significado. En sí misma, la explicación es tan bárbara y alejada del sentido común, y su sustancia es una locura tan salvaje y anticristiana, que el desprecio le quedaría mucho mejor que una respuesta. La verdad es, ¿por qué deberíamos esperar sentido y expresión clara de aquellos que saltan de sus oficios manuales al oficio de predicar y escribir? Es imposible lamentar demasiado que la locura en tales harapos sea entretenida, mientras que la verdad sobria es excluida. Les pregunto, ¿qué significa esta distinción de que Cristo es un mediador general entre Dios y el hombre, o un mediador especial del nuevo pacto? ¿Se ha escuchado antes que Cristo fuera un mediador de algo más que un nuevo pacto? Un mediador no media para uno. Toda mediación concierne a un acuerdo entre varias partes. Todo mediador es el mediador de un pacto. Ahora, si Cristo es un mediador de algún pacto más allá del nuevo pacto, entonces, les pregunto, ¿qué pacto fue ese? ¿El pacto de obras? ¿No derrotaría tal afirmación todo el Evangelio? ¿No sería deshonroso para el honor de Jesucristo ser el mediador de un pacto cancelado? ¿No es contrario a la Escritura afirmar que Él es el fiador del primero en lugar de un mejor pacto? Hebreos 7, versículo 22. Aquellos que hacen afirmaciones tan audaces están mejor preparados para ser catequizados que para predicar. Pero no debemos dejarlo pasar. El hombre insiste en algo que ha escuchado de algún doctor arminiano, aunque ha expuesto sus concepciones pobremente. Por lo tanto, estando algo familiarizado como colorean esos textos de la Escritura que se usan aquí, eliminaré brevemente el pobre recurso
para que nuestro argumento anterior permanezca inquebrantable. Ya he declarado la pobreza de la respuesta. Algunos han distinguido los frutos de la mediación de Cristo en aquellos que son más generales y aquellos que son más específicos. En cierto sentido, esto puede ser tolerable, pero decir lo mismo de los oficios de Cristo y de Cristo mismo en relación con ellos es una grave tergiversación. Negamos que haya tal mediación general o función general del oficio de Cristo que se extienda más allá de su iglesia o escogidos. Fue su iglesia la que él compró con su propia sangre. Hechos 20, versículo 28. Fue su iglesia la que él amó y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Efesios 5, versículos 25 al 27. Fueron sus ovejas por las que puso su vida. Juan 10, versículo 15. Y por las que aparece en el cielo. Hebreos 9, versículo 24. No hay una sola palabra en la Escritura sobre mediar por alguien más. Miren su encarnación. Fue por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Hebreos 2, versículo 14. No porque todos en el mundo participaran. Miren su oblación. Por ellos, dice, los que me diste, yo me santifico. Juan 17, versículo 19. Es decir, se santifica a sí mismo para hacer una oblación por ellos. Esa era la obra que tenía en sus manos. Miren su resurrección. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Romanos 4, versículo 25. Miren su ascensión. Voy, dice él, a preparar lugar para ustedes. Juan 14, versículo 2. Miren su intercesión perpetua. ¿No es para salvar completamente a los que por él se acercan a Dios? Hebreos 7, versículo 25. No hay una sola palabra de esta mediación general por todos. Si lo escuchan, Cristo niega en términos claros que intercede por todos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Juan 17, versículo 9. Veamos qué se presenta para confirmar tal mediación general. Se cita en 1 de Timoteo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿A qué conclusión se supone que los lleva esto? ¿Es imposible que Cristo sea un mediador entre Dios y los hombres sin ser un mediador para todos los hombres? ¿No son los escogidos hombres? ¿No participan los hijos de carne y sangre? ¿No consiste su iglesia de hombres? ¿Por qué una proposición vaga debería llevarnos a esta conclusión universal? Cristo fue un mediador para los hombres. Esto habría sido cierto incluso si hubiera sido un mediador solo para sus apóstoles. ¿Concluiremos, por lo tanto, que fue un mediador para todos los hombres? Dejemos las nimiedades. Veamos otra prueba. Tal vez fortalezca la distinción tosca a la que nos oponemos. Es 1 de Timoteo 4, versículo 10, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Si hubiera dicho que es mediador de todos los hombres, especialmente de los que creen, habría sido más probable. ¿En qué están pensando estos hombres? ¿Hay alguna palabra aquí que hable de Cristo como mediador? Las palabras que preceden a esta frase indican que es el Dios viviente en quien confiamos. Él es el Salvador mencionado aquí, y se llama Cristo nuestro Salvador con respecto a su mediación. Ya mostré antes que Dios el Padre es llamado a menudo Salvador, y es el Padre a quien se refiere aquí, como todos los intérpretes sólidos están de acuerdo. Eso es claro por el contexto, que habla de la providencia protectora de Dios. Es general hacia todos, y especial o específica hacia su iglesia. Así se dice que salva al hombre y al animal. Salmo 36, versículo 6. El hebreo para salvar se traduce como perseverarás. Es Dios, entonces, quien es llamado el Salvador de todos aquí. Él es el Salvador por su liberación y protección en el peligro, que es su providencia. Esta providencia es específica hacia los creyentes.
No sé qué prueba ofrece esto para la mediación universal. El contexto de este pasaje no permite ninguna otra interpretación. Las palabras ofrecen una razón por la cual los creyentes deben avanzar con alegría, corriendo la carrera que tienen por delante con gozo, a pesar de todas las injurias y reproches con los que el pueblo de Dios es continuamente atacado. Es porque Dios preserva a todos, pues en Él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17, versículo 28. Salmo 145, versículos 14 al 16. Él no permitirá que ninguno de ellos sea dañado o quede sin venganza. Génesis 9, versículo 5. Y así, Él es especialmente el preservador de los que creen, porque ellos son la niña de sus ojos. Zacarías 2, versículo 8. Deuteronomio 32, versículo 10. Si permite que sean afligidos por un tiempo, el apóstol los anima a no soltar su esperanza y confianza, ni cansarse de hacer el bien, sino seguir descansando y confiando en Él. ¿Qué motivo tendría para decirles a los creyentes que Dios salvaría a aquellos que nunca creerán? Sin mencionar lo extraño que parecería que Cristo sea el Salvador de aquellos que nunca son salvos, a quienes nunca les da la gracia para creer, y por quienes se niega a interceder. Juan 17, versículo 9. Sin embargo, esta intercesión no es una parte pequeña de su mediación por la cual salva a los pecadores. Ni el sujeto ni el contexto de la frase «Él es Salvador de todos los hombres» son correctamente comprendidos por aquellos que la tuercen en apoyo de la redención universal. Porque el sujeto, Él, es Dios el Padre, no Cristo el mediador, y el contexto es una preservación providencial, no una salvación comprada. Es decir, la providencia de Dios protege y gobierna a todos, pero Dios está velando de una manera especial por el bien de los que son suyos, para que no siempre sean calumniados y vilipendiados injusta y cruelmente, entre otras presiones. El apóstol también muestra que era el proceder de Dios hacerlo, pero tuvimos en nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará, porque Él es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Segunda de Corintios 1, versículos 9 al 10. Pablo revela la base de su confianza al pasar por sus labores y aflicciones en estas palabras, porque esperamos en el Dios viviente. Primera de Timoteo 4, versículo 10. Si alguien piensa que estas palabras expresan la suma de la doctrina por la cual fue tan turbado y afligido, no me opondré, porque entonces solo sería una afirmación del Dios verdadero y la dependencia de Pablo en él. Y esta dependencia está en oposición a todos los ídolos de los gentiles, y cualquier otra vana idea por la cual se exaltaron al trono del Altísimo. Pero en cambio, están diciendo, primero, que Cristo sería un salvador de aquellos que nunca serán salvados de sus pecados, de la misma manera que salva a su pueblo. Mateo 1, versículo 21. O, segundo, que Él es un salvador de aquellos que nunca escucharon una palabra sobre la salvación o sobre un salvador. O, tercero, que Él sería un salvador en dos sentidos, primero para todos, y luego en segundo lugar para los creyentes. O, cuarto, que creer es la condición por la cual Cristo se convierte en un Salvador de manera especial para alguien y que esa condición no fue obtenida o comprada por Cristo. Si ese es el sentido de este pasaje, entonces digo que lo crea el judío. Para mí, nada es más cierto que Cristo salva completamente a aquellos para quienes es, en cualquier sentido, un Salvador en la obra de redención. Él los salva de todos sus pecados de incredulidad y desobediencia, con gracia salvadora aquí y gloria después. Segundo, Cristo murió por todos, para que algunos pecadores sean persuadidos. También hay más intentos de dar fuerza a esta evasión e invalidar nuestro argumento anterior. También debo eliminarlos. Cristo, dicen, en la universalidad de la gracia de Sir Thomas More, en cierto modo intercede por los transgresores, los hijos de los hombres que todavía están en y del mundo.
Lo hace para que el Espíritu una y bendiga a aquellos que creen en Cristo y se invierta en sus confesiones, vidas y ministerios del Evangelio, de modo que aquellos entre quienes habitan sus siervos puedan ser convencidos por estas cosas y llevados a creer el informe del Evangelio. Isaías 53, versículo 12. Lucas 23, versículo 34. Este es el patrón que Cristo mismo nos dejó. Juan 17, versículos 21 al 23. Cristo intercede para que los hombres del mundo sean convencidos, y los convencidos sean atraídos a Él y a Dios en Él. Mateo 5, versículos 14 al 16. De esta manera, Él ilumina a todo hombre que viene al mundo en algún grado. Juan 1, versículo 9. Pero de una manera más especial intercede por los creyentes. Aquí encontramos una doble intercesión de Cristo como mediador. Primero, intercede por todos los pecadores para que puedan creer. Eso es lo que se pretende con estas expresiones vagas. Segundo, intercede por todos los creyentes para que puedan ser salvos. Es la primera distinción a la que nos oponemos, y por lo tanto debemos abordarla. Primero, la intercesión universal propuesta no es clara. Nuestro autor dice, Cristo, en cierto modo, intercede. Pregunto, ¿de qué modo? ¿Es directa o indirectamente? ¿Es en virtud de su sangre derramada por ellos o de otra manera? ¿Es con la intención y el deseo de obtener para ellos las cosas buenas por las que intercedió o con el propósito de que se queden sin ellas? ¿Es por todos y cada uno de los hombres o solo por aquellos que viven en el ámbito externo de la Iglesia? ¿Es la fe lo que se les exige o es algo más? ¿Ese requisito se desea absolutamente o es condicional? Todas estas preguntas deben responderse claramente antes de que esta intercesión general pueda hacerse comprensible. Primero, ¿es esta intercesión accidental o intencional? Ya sea que esta intercesión sea directa o indirecta, no se presenta como el resultado inmediato o el objetivo de la oración de Cristo. Se presenta como una respuesta a una bendición obtenida por otros. La oración establecida es que Dios bendiga a los creyentes, de modo que aquellos entre quienes habitan puedan creer el informe del Evangelio. Los creyentes son el objeto directo de esta intercesión. Otros solo son vislumbrados a través de ellos. El bien deseado para esos otros depende del florecimiento de los creyentes, o es un fin que la intercesión de Cristo pretende lograr. Si es lo primero, entonces su bien no es más intencionado que su mal. Si es lo segundo, entonces, ¿por qué no se efectúa? ¿Por qué no se cumple la intención de nuestro Salvador? ¿Es por falta de sabiduría al elegir medios adecuados y proporcionales al fin propuesto? ¿O es por falta de poder para efectuar lo que Él pretende? Segundo, ¿es por su oblación o no? ¿Esta intercesión viene en virtud de su sangre que fue derramada por ellos o de otra manera? Si es por su sangre, entonces Cristo intercede por ellos para que puedan disfrutar de aquellas cosas que Él obtuvo para ellos por su oblación, porque eso haría que su muerte y el derramamiento de su sangre fueran el fundamento de su intercesión. Si es así, entonces se sigue que Cristo obtuvo la fe para todos por su muerte, porque intercede para que todos crean. Así, su intercesión está fundamentada en el mérito de su muerte. Primero, esto es más de lo que los defensores de la redención universal están dispuestos a sostener. Según ellos, otorgar efectiva e infaliblemente la fe a aquellos por quienes murió no es uno de los fines de la muerte de Cristo. Segundo, si Él ha comprado la fe para todos por su muerte y la solicita por su intercesión, ¿por qué no se les otorga realmente? ¿Son su oblación e intercesión insuficientes para producir esa única bendición espiritual? Si su intercesión no está fundamentada en su muerte y el derramamiento de su sangre, entonces deseamos que los universalistas nos describan su versión de la intercesión de Cristo. Debe diferir de su aparición por nosotros en el cielo, rociado por su propia sangre. Tercero, ¿es para infundir creencia? ¿Intercede por ellos con la intención o el deseo de que crean o no? Si no, es solo una intercesión simulada.
Él suplica por lo que no concedería. Si es su intención, entonces, ¿por qué no se cumple? ¿Por qué no todos creen? De hecho, si Él murió por todos y oró por todos para que creyeran, ¿por qué no todos son salvos? Porque Cristo siempre es escuchado por su Padre. Juan 11, versículo 42. Cuarto, ¿su intercesión es por el mundo o solo por la Iglesia? ¿Cristo intercede por todos en el mundo o solo por aquellos que viven dentro del ámbito de la Iglesia? Si intercede solo por la Iglesia, entonces si deja fuera a alguien en el mundo, la hipótesis actual se derrumba. Si intercede por todos, entonces, ¿cómo serán persuadidos todos? Intercede para que el Espíritu guíe, dirija y bendiga a los creyentes y se invierta en el ministerio del Evangelio por sus siervos, para que otros, es decir, todos en el mundo, sean convencidos y llevados a creer. ¿Cómo puede decirse esto de aquellos millones de almas que nunca verán a un creyente ni escucharán un informe del Evangelio? Quinto, ¿es absoluta o condicional? Si su intercesión es por la fe, entonces Cristo intercede por ella de manera absoluta, asegurando que ciertamente la tengan, o condicionalmente por parte de Dios o del hombre. Si es absoluta, entonces todos creerán realmente. ¿O no es cierto que el Padre siempre lo escucha? Juan 11, versículo 42. Si es condicional por parte de Dios, depende de si Él quiere o se complace en otorgarla. Ahora, agregar esta condición puede denotar dos cosas en nuestro Salvador. Primero, ignorancia de la voluntad de su Padre en lo que intercede. Eso sería inconsistente con la unidad de su persona como ahora en gloria. Y no puede ser, porque se le prometió que sería escuchado en todo lo que pida. Salmo 2, versículo 8. Segundo, o bien, avanza la voluntad de su Padre al someterse a ella como la causa principal del bien que se otorgará. Esto puede ser consistente con una intercesión absoluta, en cuyo caso todos deben creer. Segundo, su intercesión es limitada y condicional. ¿Es una condición por parte de aquellos por quienes intercede? Ahora, dígame, ¿cuál es la condición? ¿Dónde se encuentra en la Escritura? ¿Dónde se dice que Cristo intercede por los hombres para que tengan fe si hacen tal y tal cosa? ¿Qué condición puede asignarse racionalmente a este deseo? Algunos insinúan que la condición es que permitan que el Espíritu obre en sus corazones y obedezcan la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es obedecer la gracia de Dios? ¿No es creer? Por lo tanto, parece que Cristo intercede por ellos para que crean, con la condición de que crean. Otros, más cautelosamente, afirman que la condición para recibir el beneficio de esta intercesión es el buen uso de los medios de gracia que disfrutan. Pero de nuevo, primero, ¿qué significa buen uso de los medios de gracia, sino someterse a ellos, que es creer? Y así tenemos la misma tautología que antes. Segundo, no todos tienen los medios de gracia para usarlos, ya sea bien o mal. Tercero, Cristo ora para que usen bien los medios de gracia o no. Si no, ¿cómo puede orar para que crean? Ya que usarlos bien, al obedecerlos, es precisamente lo que significa creer. Si lo hace, entonces lo hace de manera absoluta o condicional, y así el argumento se repite. Muchas más razones podrían producirse para mostrar la locura de esta afirmación, pero estas pueden bastar. Aún así, debemos refutar sus pruebas y confirmaciones ofrecidas por los universalistas. Primero, intercede solo por algunos transgresores. Las palabras del profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 12, se usan para apoyar su afirmación de intercesión universal. E intercedió por los transgresores, lo que ellos toman para significar todos los transgresores. Respuesta: los transgresores aquí, por quienes se dice que nuestro Salvador intercede, son todos los transgresores por quienes sufrió. Esta es la conclusión más probable de la descripción que tenemos de ellos en el versículo 6. O, como algunos suponen, son solo los transgresores por quienes sufrió, es decir,
quienes actuaron en sus sufrimientos. Si es lo primero, entonces este pasaje prueba que Cristo intercede por todos aquellos por quienes sufrió. Esto es lo que argumentamos. Si es lo segundo, entonces podemos considerarlo cumplido. Cómo intercedió solo por ellos se encuentra en el siguiente pasaje. Lo usan para apoyar su afirmación, a saber, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. Respuesta. La conclusión que se infiere de estas palabras es que, por lo tanto, hay una intercesión general por todos para que crean. Bien podría dejar esto al juicio silencioso de los hombres, pero como los más capaces de ese lado suelen insistir en este pasaje como prueba de la intercesión general sin éxito, consideraré brevemente su inferencia y veré si tiene alguna fuerza. Para ello, debemos observar. Segundo, ora solo por sus crucificadores. Esta oración no es por todos los hombres, sino solo por ese puñado de judíos por quienes fue crucificado. Ahora, es una deducción descabellada inferir de una oración por ellos que oró por todos los hombres que alguna vez fueron, son o serán. No parece que oró por todos sus crucificadores, sino solo por aquellos que lo hicieron por ignorancia. Esto es evidente por la razón anexa a su súplica, porque no saben lo que hacen. Y aunque se dice que los gobernantes también actuaron por ignorancia, Hechos 3, versículo 17, no es evidente que todos lo hicieron. Es cierto por el pasaje en Hechos que algunos lo hicieron, y es igualmente cierto que algunos de ellos se convirtieron, como se indica allí. Las proposiciones indefinidas no deben hacerse universales en tales cosas. Se sigue que porque Cristo oró para perdonar los pecados de aquellos que lo crucificaron por ignorancia, como algunos lo hicieron, que por lo tanto intercede por todos para que crean. ¿Puede referirse a aquellos que no fueron sus crucificadores y nunca escucharon de su crucifixión? Tercero, su oración es solo por perdón, no por creencia. Cristo no ora por esos hombres para que crean, sino solo para que su pecado al crucificarlo sea perdonado y no le sea imputado. Por lo tanto, es extraño concluir que intercede por todos los hombres solo porque oró para que el pecado de aquellos que lo crucificaron fuera perdonado. Cuarto, ora solo por aquellos en su muerte. Hay otra limitación evidente en este asunto, porque entre sus crucificadores ora solo por aquellos que estaban presentes en su muerte. Muchos de ellos sin duda salieron más por curiosidad que por malicia y desprecio, para ver y observar, como es usual en tales casos. Algunos argumentan que, a pesar de esta oración, los principales sacerdotes continuaron en su incredulidad. Eso no aplica aquí, porque no se puede probar que estuvieran presentes en su crucifixión. Quinto, es poco probable que orara por los impenitentes. No se puede afirmar con ninguna probabilidad que nuestro Salvador oraría por cada uno de ellos, asumiendo que algunos de ellos serían finalmente impenitentes. Él sabía muy bien lo que había en el hombre. Juan 2, versículo 25. De hecho, sabía desde el principio quiénes eran los que no creerían. Juan 6, versículo 64. Tenemos una regla en 1 de Juan 5, versículo 16. Hay pecado de muerte. Sería contrario a esa regla orar por aquellos que sabemos que son finalmente impenitentes y que pecan para muerte. Sexto, su oración fue efectiva, pero no todos creyeron. Me parece que esta súplica fue efectiva y exitosa, y que el Hijo fue escuchado en esta petición. La fe y el perdón fueron concedidos a aquellos por quienes oró. Sin embargo, esto no prueba nada para una intercesión general e inefectiva, ya que es tanto especial como efectiva. En Hechos 3, versículos 14 al 15, Pedro le dice a la multitud que negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. De aquellos a quienes habló, 5,000 creyeron. Hechos 4, versículo 4. Muchos de los que oyeron la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y de manera similar, si hubo otros entre aquellos por quienes nuestro Salvador oró, podrían haberse convertido después.
Incluso los gobernantes no estaban fuera del alcance de los frutos de esta oración, porque una gran multitud de los sacerdotes obedecía la fe. Hechos 6, versículo 7. Así que nada puede inferirse de esto con respecto al propósito pretendido. Séptimo, ora por sus enemigos como un deber, no como mediador. Debemos conceder una doble base para las oraciones de nuestro Salvador. Una es en virtud de su oficio como mediador, la otra es en respuesta a su deber, ya que estaba sujeto a la ley. Es cierto que aquel que era mediador fue hecho sujeto a la ley, pero aquellas cosas que hizo en obediencia a la ley como persona privada no fueron actos de mediación, ni obras del mediador. Ahora, porque estaba sujeto a la ley, nuestro Salvador estaba obligado a perdonar ofensas y agravios hechos contra él y a orar por sus enemigos. Esto es lo que nos enseñó a hacer y nos dio un ejemplo en Mateo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sin duda, infiere esto de la ley dada en Levítico 19, versículo 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es bastante contrario a la interpretación malvada que le dieron los fariseos. Y en este sentido, como una persona privada a quien se le prohibió la venganza, nuestro Salvador aquí ordenó el perdón, mandó la oración y oró por sus enemigos y crucificadores. Esto no tiene nada que ver con su intercesión por nosotros como mediador. En la mediación, Él siempre fue escuchado, por lo que esto no dice nada con respecto al propósito en cuestión. Juan 17 confirma que su intercesión es limitada, no universal. De nuevo, Juan 17, versículos 21 al 23, se usa para confirmar esta intercesión general que ya hemos refutado. Nuestro Salvador ora para que, por la unidad, concordia y florecimiento de sus siervos, el mundo crea y sepa que Dios lo ha enviado. Aunque algunos embellecen este pasaje, el universalismo que defienden no se confirma de ninguna manera por estas palabras. Primero, no otorgó medios de gracia a todos. Si Cristo realmente hubiera tenido la intención y deseo de que todo el mundo creyera, sin duda también habría orado para que se les concediera medios de gracia más efectivos que simplemente contemplar su condición bendita. Incluso eso se concede solo a una pequeña parte del mundo. Al menos habría pedido que se les predicara la palabra a todos, como el único medio ordinario por el cual podrían llegar a conocerlo. Pero no encontramos que él haya orado por esto, ni que Dios lo haya concedido. No, él bendijo a su Padre porque no fue así, porque pareció bien a sus ojos. Mateo 11, versículos 25 al 26. Segundo, en Juan 17, versículo 9, excluye un objeto más amplio. No se debe dar ninguna interpretación o glosa al pasaje que vaya en contra de las palabras expresas de nuestro Salvador en el versículo 9. No ruego por el mundo, porque si Él oró aquí para que el mundo tuviera una fe verdadera, santa y salvadora, entonces oró por una bendición y privilegio tan grande para el mundo como lo obtuvo e intercedió por los suyos. Por lo tanto, tercero, mundo no significa todos los hombres. Algunos dicen que el mundo aquí se refiere al mundo de los elegidos, el mundo que será salvo, el pueblo de Dios en todo el mundo. Ciertamente, el mundo no es propiamente promundo continente, el mundo que contiene, sino figurativamente promundo contenido o los hombres en el mundo. Tampoco debe tomarse universalmente, como refiriéndose a todos los hombres en el mundo. Rara vez se toma de esa manera en la Escritura, como lo demostraremos más adelante. En cambio, puede entenderse indefinidamente, como los hombres en el mundo, ya sean pocos o muchos, como los elegidos se encuentran en sus varias generaciones. Pero, aunque esta interpretación es sostenida por grandes autores, no puedo adherirme absolutamente a ella. Eso es porque, a lo largo de este capítulo de Juan, la palabra mundo se refiere ya sea al mundo de los réprobos, en oposición a aquellos que son dados a Cristo por su Padre, o se refiere al mundo de los incrédulos,
en oposición a aquellos que son encomendados por Cristo a su Padre. Ambos son el mismo grupo visto desde diferentes perspectivas. Cuarto, creer aquí solo significa reconocimiento. Creer, en el versículo 21, y conocer, en el versículo 23, no significan creer en un sentido estricto de tener fe en Él, ni tener una comprensión salvadora de Jesucristo que lleve a recibirlo. Si aquellos por quienes oró lo hicieran, se convertirían en hijos de Dios. Esto nunca se cumplió ni se cumplirá en todos los hombres del mundo. Tampoco se oró por ello. Lo único por lo que se oró fue por una convicción y reconocimiento de que el Señor Cristo no es un seductor y falso profeta, que es lo que ellos pensaban de Él. En cambio, oró para que creyeran y supieran que Él era alguien que vino de Dios, capaz de proteger y hacer el bien por y para los suyos, como Él dijo. Ese es el tipo de convicción y reconocimiento que a menudo se llama creer en la Escritura. Es demasiado evidente como para necesitar prueba. Los expositores de todo tipo están de acuerdo en que esto es lo que se quiere decir aquí. Ahora, esto no es para el bien del mundo. Es para la vindicación de su pueblo y la exaltación de su propia gloria. Por lo tanto, no prueba en absoluto lo que se cuestiona. Pero hablaremos más sobre esta palabra mundo más adelante. Mateo 5, versículos 15 al 16 aborda el testimonio, no la intercesión. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este pasaje contiene algunas instrucciones dadas por nuestro Salvador a sus apóstoles para mejorar su conocimiento y luz de Él. Debían recibir más instrucción en la predicación de la palabra y en la santidad de vida para que fueran un medio para atraer a los hombres a glorificar a Dios. Este pasaje es incluido por el autor simplemente para hacer una muestra de números, como muchos otros pasajes. Él no considera en ningún momento lo que prueban, ni cuáles son sus propósitos. Por lo tanto, sin más investigación, bien puede dejarse de lado. No pertenece en absoluto al asunto en cuestión, ni con toda la fuerza y habilidad del señor Moore puede ser arrastrado dentro de muchas leguas de su conclusión. Juan 1, versículo 9, solo habla de iluminación, no de intercesión. Este pasaje dice que Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Esto no se aplica a la pregunta en cuestión. Está terriblemente mal interpretado y traducido como, en cierta medida iluminando a todos los que vienen al mundo. En cierta medida, dice el señor Moore. Ahora, les pregunto, ¿en qué medida es esto? ¿Hasta qué grado, en qué medida viene esta iluminación de Cristo? ¿Quién o qué medios aparte de Él, independientemente de Él, completan la iluminación de los hombres? ¿Quién suple lo que falta de Cristo? Sé que su objetivo es valorar su iluminación por la luz de la naturaleza. No sé qué ayudas comunes sueñan para aquellos que están completamente privados de todos los medios de gracia del Evangelio. Tales medios no solo traen el conocimiento de Dios como Creador, sino también el conocimiento de Dios como Redentor en Cristo. Espero que algún día se convenzan de que están haciendo sacrificios a sus propios becerros de oro, con su torcimiento y perversión de la palabra de Dios y su subestimación de la gracia de Cristo. Es suficiente que se diga que Cristo ilumina a todos, porque Él es la única luz verdadera. Todos los que son iluminados reciben su luz de Él, quien es la suma y la fuente de esa luz. Y así termina la defensa general de esta intercesión ineficaz. Pero hay una respuesta más particular que hacer con respecto al sacerdocio de Cristo. Tercero, como sacerdote, su sacrificio es para un fin, y para todos los hombres. Como sacerdote, ofreció sacrificio con respecto a un fin, que es la propiciación por todos los hombres. Hebreos 2, versículo 9, 9, versículo 26, Juan 1, versículo 29, Primera de Juan 2, versículo 2. Con respecto a todos los fines, lo ofreció para propiciación, para sellar el nuevo pacto y como testimonio de la verdad. Y con respecto al fin último en todos,
lo ofreció por sus llamados y elegidos. Hebreos 9, versículos 14 al 15. Mateo 26, versículo 28. Lo que sigue de otro pasaje ya ha sido respondido. Respuesta. Primero, el lenguaje de la proposición no es claro. Estas palabras, tal como están colocadas aquí, no tienen un sentido tolerable, ni es fácil discernir la intención del autor a partir de ellas. Hacen poco para proporcionar una respuesta clara al argumento que pretendían tener. Se usan palabras de la Escritura, pero están torcidas y corrompidas. No solo apoyan el error, sino que forman parte de expresiones que desafían la razón. ¿Qué significa, les pregunto, estas palabras, ofreció sacrificio con respecto a un fin, luego a todos los fines y luego al fin último en todos? Para entenderlas en orden inverso, primero, ¿qué es este fin último en todos? ¿Se refiere en todos a uno de todos los fines propuestos y cumplidos? ¿Significa en todas aquellas personas por quienes ofreció sacrificio? ¿Es el fin último propuesto por Dios y Cristo en su oblación? Si lo es lo último, entonces es la gloria de Dios. Nada de eso se insinúa en los pasajes de las Escrituras citados. Hebreos 9, versículos 14 al 15. Mateo 26, versículo 28. Segundo, ¿demuestran esos pasajes un fin último de la muerte de Cristo que está subordinado a la gloria de Dios? Porque en uno el fin es obtener redención y en el otro es para remisión de los pecados. Ustedes dicen que todo esto es el primer fin de la muerte de Cristo, llamándolo propiciación, una expiación por la remisión de los pecados. Y, sin embargo, la remisión de los pecados y la redención son una misma cosa en sustancia. Ambos son los frutos inmediatos y el primer fin de la muerte de Cristo, como es evidente en Efesios 1, versículo 7 y en Colosenses 1, versículo 14. Así que aquí han confundido el primer y último fin de la muerte de Cristo. De hecho, han arruinado y derribado todo el marco y edificio de su argumento erigido sobre esta base, como pueden hacerlo legítimamente porque es suyo. Ofrecen varios propósitos para la muerte de Cristo, dirigidos a varias personas, de modo que algunos de ellos pertenecen a todos, y todos ellos pertenecen solo a algunos. Esta es la falsedad primaria de todo el libro del Señor Moore. Tercero, se dice que Cristo ofreciéndose a sí mismo para quitar el pecado, en Hebreos 9, versículo 26, es el pasaje que muestra el primer fin de la muerte de Cristo y derramar su sangre para la remisión de los pecados, en Mateo 26, versículo 28, se dice que es el último. Les ruego, cuando escriban la próxima vez, que nos den la diferencia entre estos dos. Cuarto, dicen, ofreció sacrificio con respecto a un fin, la propiciación por todos los hombres. Ahora, en verdad, si conocen el significado de sacrificio y propiciación, esto difícilmente tendrá sentido para ustedes al revisarlo. Segundo, si Cristo es sacerdote para todos, solo puede serlo para algunos fines. Permítanme dejar sus palabras y tratar de adivinar su significado. Parecen decir que, con respecto a un fin del sacrificio de Cristo, Él es sacerdote para todos, y se propuso alcanzar y cumplir ese fin para ellos. Pero con respecto a otros fines, es sacerdote solo para sus elegidos y llamados. Ahora, en verdad, esta es una manera fácil de responder. Decepcionan a sus adversarios al dejar de lado sus argumentos y luego decir que su propia opinión es diferente. Lo que se da como respuesta aquí es precisamente lo que estamos debatiendo. Negamos absolutamente que los bienes obtenidos por la muerte de Cristo se distribuyan de manera variada con respecto a sus objetos. Para dar una razón de nuestra negación de que estas cosas se dividen, señalamos el argumento anterior sobre el sacerdocio de Cristo. Dirán que se citan varios pasajes en las Escrituras para confirmar su respuesta. Pero, como les dije antes, estos se presentan solo para pompa y espectáculo. No se encuentra nada en ellos que se aplique al asunto en cuestión, por ejemplo, en Hebreos 9, versículo 26 y en Juan 1, versículo 29. ¿Cómo podemos concluir de una afirmación indefinida que Cristo llevó o quitó el pecado,
que es el sacerdote para todos con respecto a la propiciación. Además, en Juan 1, versículo 9, hay una alusión manifiesta al Cordero Pascual, por el cual hubo una purificación y limpieza típica y ceremonial del pecado. Esto se aplicaba solo al pueblo de Israel, el tipo de los elegidos de Dios, y no a todo el mundo. Los otros dos pasajes, Hebreos 2, versículo 9, y Primera de Juan 2, versículo 2, se considerarán por separado porque parecen tener alguna fuerza con respecto a la parte principal del argumento, pero obviamente no hay ninguna palabra en ellos que pueda torcerse para dar el menor apoyo a la distinción rudimentaria que nos oponemos. Y así, nuestro argumento se confirma y se justifica. Los objetos de la oblación y la intercesión de Cristo son de igual extensión. Con eso, se han desplegado los medios utilizados por la bendita Trinidad para lograr el fin propuesto. Las acciones únicas del Espíritu Santo. Por John Owen. Colgado en el madero.